Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque vamos a desgranar una historia que a muchos nos tiene fascinados, una historia de éxito meteórico que ha dejado a muchos preguntándose ¿cómo lo hizo? Sí amigos, hoy vamos a hablar de Can Yaman y cómo este carismático actor turco se ha convertido, nada más y nada menos, que en un nuevo millonario. ¿Te pica la curiosidad? A mí también. Y para que no te pierdas ningún detalle de este viaje fascinante, te invito desde ya a que le des al botón de suscribirte y actives la campanita, así no te pierdes ninguno de nuestros vídeos. Porque sí, Can Yaman no es solo una cara bonita que nos robó el corazón en series como Erkenci o Dolunay. Detrás de ese atractivo innegable hay mucho más. Hay una estrategia, hay trabajo duro, hay decisiones inteligentes y sobre todo, hay una visión clara de su carrera que lo ha llevado a amasar una fortuna considerable. Y lo más interesante es que no ha sido un camino lineal, sino una evolución constante, una reinvención que ha sabido capitalizar al máximo. Para entender cómo este fenómeno turco ha llegado a donde está, tenemos que remontarnos un poco. Can Yaman nació en Estambul en 1990. Desde joven mostró un gran talento para las artes y una disciplina férrea. Estudió Derecho, sí, leyóste bien, Derecho. Y se graduó con honores. Pero mientras se formaba como abogado, ya sentía la llamada de la actuación. Dicen que fue un consejo de su padre, que le animó a probar suerte en este mundo tan competitivo. Y vaya si acertó ese consejo. Empezó con papeles pequeños, pero su carisma natural y su presencia escénica no pasaron desapercibidos. Pronto le llegaron oportunidades más importantes en series de televisión turcas que, como sabemos, tienen un alcance internacional brutal. Y aquí viene uno de los primeros pilares de su éxito, la producción de telenovelas turcas. Estas series, con sus historias apasionadas, sus giros dramáticos y sus escenarios espectaculares, se han convertido en un producto de exportación de primer orden. Can Yaman supo posicionarse en el momento justo con el talento adecuado, para convertirse en uno de los rostros más reconocibles de esta ola turca que conquistó el mundo. Pensemos en Erkenci, el pájaro madrugador. Esta serie no solo lo catapultó a la fama en Turquía, sino que lo convirtió en un ídolo a nivel internacional. ¿Por qué? Porque Can Yaman no solo interpretaba su papel, sino que lo vivía. Su química con su coprotagonista, Demet Özdemir, era palpable y las tramas románticas, a veces un poco rocambolescas, conectaron con millones de espectadores en todo el mundo. Italia, España, América Latina, su rostro y su nombre empezaron a sonar en todos lados. Y es que el éxito de una serie turca no se mide solo en ratings locales. Se trata de la exportación de derechos, de las ventas a canales de televisión de otros países, de las plataformas de streaming que apuestan por este contenido. Y Can Yaman, como protagonista principal de estas producciones de éxito, se convirtió en un activo valiosísimo para las productoras. Imagina la cantidad de dinero que genera cada episodio de una serie vista por millones de personas en decenas de países. Él, como estrella principal, se lleva una parte proporcional de ese pastel. Pero el dinero de la actuación, si bien importante, es solo una parte de la ecuación. Lo que realmente distingue a los millonarios de verdad es su capacidad para diversificar. Y Can Yaman ha demostrado ser muy astuto en este sentido. Ha sabido explotar su imagen y su fama de formas muy inteligentes. Uno de los aspectos clave es su presencia en redes sociales. Can Yaman tiene millones de seguidores en Instagram, en Twitter, en otras plataformas. Y esta masa de seguidores no es solo para compartir fotos bonitas. Es una audiencia cautiva a la que se puede llegar con publicidad, con promociones, con colaboraciones. Las marcas saben que si quieren llegar a ese público joven, apasionado, y con poder adquisitivo que sigue a Can Yaman, tienen que invertir en él. Aquí es donde entran los patrocinios y los contratos de publicidad. ¿Han visto alguna vez anuncios de perfumes, de ropa, de productos tecnológicos con su rostro? Pues cada uno de esos contratos representa una suma considerable de dinero. Las empresas pagan millones por asociar su imagen a la de un ídolo popular, alguien que genera confianza y admiración. Y Can Yaman, con su atractivo y su estilo de vida que proyecta éxito, es un candidato perfecto. Pero no se ha quedado solo en eso. Ha ido un paso más allá. Hace un tiempo se anunció su participación en una producción internacional, una serie para Disney Plus. Y esto es un salto cualitativo enorme.
Las producciones de estas grandes plataformas suelen tener presupuestos mucho más elevados, y los contratos para los actores principales son, sin duda, acordes a esa inversión. Estar en una serie para Disney Plus no solo significa un mayor cachet por episodio, sino también una proyección global aún mayor y la posibilidad de atraer la atención de Hollywood. Y hablando de Hollywood, su incursión en el cine estadounidense, aunque todavía incipiente, también es un indicador de su ambición y de su estrategia para seguir creciendo. Si logra consolidarse en el mercado estadounidense, las oportunidades de ingresos se multiplicarían exponencialmente. Otro aspecto que ha sido fundamental en su camino hacia la riqueza es su capacidad para construir una marca personal sólida. Can Yaman no es solo un actor, es un personaje. Tiene un estilo muy definido, una forma de hablar, una actitud que lo hacen reconocible. Y esta marca personal es algo que las empresas buscan capitalizar. Su participación en eventos, sus apariciones públicas, todo genera expectación y atrae a patrocinadores. Además, no podemos olvidar el tema de su imagen física. Ha cuidado mucho su cuerpo, su apariencia, invirtiendo tiempo y recursos en mantenerse en forma. Esto no solo es importante para su carrera actoral, sino también para los contratos de publicidad, donde la imagen es primordial. ¿Pero cómo se traduce todo esto en millones? Vamos a intentar poner algunos números, aunque sean estimaciones, para que nos hagamos una idea. Se dice que por cada episodio de sus series turcas más exitosas, Can Yaman podía estar cobrando entre 50.000 y 100.000 euros. Si una temporada tiene, por ejemplo, 50 episodios, eso ya son varios millones solo por esa serie. Ahora multiplica eso por las múltiples series que ha protagonizado. A eso suma los contratos de publicidad. Se estima que algunos de estos contratos pueden ascender a cifras de 6 y hasta 7 dígitos. Y si le añadimos la producción para Disney Plus, que sabemos que son inversiones millonarias, y las futuras oportunidades en cine, la cifra empieza a ser realmente impresionante. Además de los ingresos directos, también hay que considerar la inversión. Un actor exitoso con una gran proyección internacional puede invertir su dinero en negocios, en propiedades, en acciones. Aunque no tenemos detalles específicos de sus inversiones personales, es lógico pensar que una persona con su nivel de ingresos y su visión de futuro no dejaría que su dinero estuviera parado. Podría estar invirtiendo en startups, en el mercado inmobiliario, o en otras empresas que le generen rendimientos pasivos. Y no podemos obviar su propia línea de productos, por ejemplo, su perfume. Crear una línea de productos bajo tu nombre es una forma directa de monetizar tu marca personal y de crear una fuente de ingresos adicional. Algo que también ha sido un factor, y esto es muy importante, es su personalidad y su forma de conectar con el público. Can Yaman no teme ser el mismo, muestra su lado más vulnerable, su pasión por el deporte, su amor por su familia. Esta autenticidad combinada con su carisma, crea un vínculo emocional con sus seguidores que se traduce en lealtad y en una predisposición a apoyar sus proyectos y las marcas que él representa. Además, ha sabido manejar su carrera con cierta inteligencia estratégica. Por ejemplo, su decisión de mudarse a Italia y aprender el idioma le ha abierto puertas en el mercado europeo de forma muy directa. Su participación en programas de televisión italianos, su presencia en alfombras rojas y eventos en Europa, todo forma parte de un plan para expandir su influencia y su alcance. Y esto nos lleva a la conclusión de que el éxito de Can Yaman no es solo fruto de la suerte, ni de tener una cara bonita. Es una combinación de talento innato, trabajo duro, disciplina, una visión estratégica de su carrera y una capacidad excepcional para capitalizar cada oportunidad que se le presenta. Ha sabido diversificar sus fuentes de ingresos, ha construido una marca personal fuerte y ha sabido conectar con su público a un nivel emocional. Por supuesto, el camino no ha estado exento de críticas o de momentos difíciles. La fama masiva siempre trae consigo escrutinio público y presiones. Pero él ha demostrado una resiliencia y una determinación para seguir adelante, adaptándose a los desafíos y aprendiendo de cada experiencia. Entonces, ¿cómo lo logró Can Yaman? Lo logró porque no se conformó con ser solo un actor popular en su país. Vio el potencial global de su talento y trabajó incansablemente para alcanzarlo. Diversificó sus ingresos, invirtió en su marca personal, y supo leer el mercado, entendiendo las tendencias y las oportunidades que ofrecían las producciones internacionales y el mundo de la publicidad. Es un ejemplo fascinante de cómo un artista puede trascender fronteras y convertirse en un fenómeno global, amasando una fortuna considerable en el proceso.
Y hasta aquí nuestro análisis de cómo Can Yaman se ha convertido en un nuevo millonario. Espero que les haya parecido tan interesante como a mí. Es una historia que nos enseña que con talento, trabajo y una buena estrategia, los sueños pueden hacerse realidad y muy lucrativos. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué es lo que más les ha sorprendido de la carrera de Can Yaman? ¿Creen que su éxito es solo por su físico o hay algo más? Déjenme sus opiniones en los comentarios, que me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo y les ha parecido útil e intrigante, no se olviden de darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Chao.